Somos estudiantes de la licenciatura asesorados por el doctor Edgardo Locia Espinosa. En un punto de vista geométrico, la pendiente de la recta tangente a la curva representativa de una función f en x se define como límite de h cuando tiene cero, de f de x más h menos f de x sobre h. A esta se le conoce como la derivada. También la pendiente de esta recta tangente también se puede calcular con el límite h cuando tiene cero de f de x menos h menos f de x más h sobre 2. A este se le llamó pseudoderivada. A partir de estas dos definiciones surgen varias preguntas que se elaborarán en las siguientes presentaciones. Primeramente definimos la pseudoderivada de f en un punto x, la cual se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Primeramente observamos que a diferencia de la derivada, el valor que toma la función en x no participa en el límite. Y geométricamente puede verse de esta manera. El límite implica que la distancia entre x más h y x y x menos h se hace más corta y cada vez se acercan más a x. Ejemplificamos algunas funciones a las cuales le aplicamos el límite de la pseudoderivada. Por ejemplo, en la función seno de x obtenemos que la pseudoderivada es coseno de x. En la función e de x obtenemos que igual la pseudoderivada es e de x. Igualmente en otras funciones observaremos cosas similares. Y podemos preguntarnos qué propiedad tienen en común estas funciones. Llegamos a la conjetura de que si una función es derivable en un punto x, entonces será pseudoderivable en este punto, y además su derivada coincidirá con la pseudoderivada. La demostración se hace partiendo de la definición, de ahí sumamos y restamos f de x, y llegamos a lo que queríamos demostrar. Analizaremos ahora una función que no es derivable. Es el caso de x seno de 1 sobre x cuando x es distinto de 0, y 0 cuando x es igual a 0. Primeramente, calculamos la pseudoderivada, podemos observar que es igual a 0. Calculando la derivada, llegamos a que no existe. Este contraejemplo nos ayuda a darnos cuenta de que no todas las funciones pseudoderivables son derivables. Ahora analizaremos la relación entre continuidad y pseudoderivabilidad. Vemos que a diferencia de la derivabilidad no es una condición necesaria para que una función sea pseudoderivable. Vemos esta función donde es discontinua en 0, pero al analizar la pseudoderivada, vemos que es igual a 0, entonces es pseudoderivable y no es continua. Podemos demostrar de igual forma que cualquier función par será pseudoderivable en 0. Y el hecho de que una función discontinua no quiere decir que todas las funciones discontinuas lo sean. Por ejemplo, podemos demostrar que la siguiente función no es pseudoderivable en 0. También podemos analizar funciones continuas en algunos puntos donde no son derivables. Por ejemplo, f de x igual a x cuando x es menor que 1 y x cuadrada cuando x es mayor o igual que 1. Calculamos las derivadas laterales y llegamos a que la pseudoderivada es igual a 3 medios. Al calcular las derivadas laterales vemos que son 1 y 2 respectivamente. Varios ejemplos similares nos llevan a la siguiente conjetura. Que sea una función cuyas derivadas laterales en un punto x existen, entonces la pseudoderivada será igual al promedio de estas. La demostración se hace de manera similar a la anterior. Vamos a analizar si los teoremas importantes se cumplen para la derivada y también para la pseudoderivada. El teorema de Fermat, con la pseudoderivada es igual a cero, podríamos pensar que el teorema de Fermat se cumple, pues ahora conocemos que f' es igual a pseudoderivada de x. Y en el caso de la siguiente función, se observa que alcanza un mínimo en x igual con 0, pero el resultado es k menos 1 sobre 2, que es distinto de 0. De la misma manera es como se demostró que no se cumple el teorema de Fermat. Es posible demostrarse que no se cumple el teorema de Rolle ni el teorema de Lagrange. Podemos ver que aunque las definiciones son la pendiente, no son equivalentes. Y el que la pseudoderivada nos permita analizar funciones donde la derivada en un punto x no existe, eh, se, es, se puede ver visualmente en el límite de la pseudoderivada, donde a diferencia de la derivada, el valor que toma la función en ese punto no participa en el cálculo. Recalcamos que existen funciones que no son pseudoderivables, pero demostramos que el conjunto de funciones pseudoderivables es más amplio que el de las funciones derivables. Queda pendiente determinar, por ejemplo, si la continuidad de una función en un punto implica que la función sea pseudoderivable en ese punto. También hemos visto que es posible definir una segunda pseudoderivada y pretendemos seguir analizando estos casos en estudios posteriores.